Yo rompo el silencio, lo que siento no es real. Lo que siento no es real, se lo tragará la masturbación mental. Fuiste la primera, la que me enseñó a amar. La que me enseñó a amar se ahogará en la laguna mental. Si tan solo te pudiese borrar, no volvería a sufrir. Acabo de pisar un chicle. Buenos días, cancheros. Bueno, en verdad no son tan súper buenos porque Emilio está resfriada y se ha tenido que quedar en la casa. Bueno, en el Airbnb. Pero hemos aprovechado hoy día, como hemos corrido los días de los parques, hemos aprovechado, o estoy aprovechando ahorita, para ir a ver los edificios hechos por excelentes arquitectos en Disney. Y he venido a Celebration, que es una especie de town, de pueblo, de mini ciudad que queda dentro de Disney World, que es gigante. Y ahora les cuento un poco cómo ha sido diseñado, pero he venido a ver específicamente algunos edificios, como este que está acá, que estoy llegando ahorita, recién estoy viendo ahorita con ustedes, que es de Philip Johnson. Y era originalmente el Town Hall, pero como una especie de municipio o algo así. Pero no sé ahorita qué es, así que vamos a ver. No tengo idea tampoco si es que puede entrar, pero igual verlos de afuera está bravazo. Estas columnas están hechas como... O sea, son de madera, digo, pero están inspiradas, me imagino, en los templos griegos que tenían columnas alrededor y en la parte delantera. Entonces, como es un edificio que tiene que ver con la parte cívica de la ciudad, como lo más representativo, lo han hecho así. El resto de la ciudad está hecho con un estilo así como medio isabelino, de Florida, medio gringo, pero bueno, ya. Voy a filmar para mostrárselos mejor. Las historias que contaba mamá. Philip Johnson, Robert Venturi, Aldo Rossi y al inicio Arata Isozaki, todos ganadores del premio Pritzker y todos contratados por Michael Eisner, el visionario CEO de Disney que creó Celebration, una ciudad dentro de los terrenos de Disney World para la que decidió encargar sus edificios públicos a estos genios de la arquitectura. Si tú haces una película, incluso si es muy buena, es de alguna manera transitoria. Con la arquitectura hay mucho más en juego, dijo una vez. Extrañaría extrañarte. El post office y el banco son de Venturi y Scott Brown. Y la historia es chistosa porque al principio el CEO de Disney le pide a Venturi trabajar con otro arquitecto estadounidense que se llama Michael Graves. Y Venturi le dice que no, que él prefiere hacer un concurso a ver cuál de los dos ganaba, que no quería como colaborar. Entonces hacen el concurso para el Hotel Dolphins y lo gana Graves, pierde Venturi. Entonces Venturi se queda sin nada. Y varios años después, como igual estaba en la mente del CEO de Disney, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, lo voy a poner acá, cuando crean este town que se llama Celebration, le dan a él los encargos como más chicos. Le dan, o sea, no nada grande, ¿no? Como un hotel, sino le dan el banco, el post office, el emergency, el ER y la gasolinera, hasta un McDonald's. El McDonald's ya no existe, así que no lo voy a visitar. Pero, o sea, lo han cambiado totalmente, así que no vale la pena. Pero el post office que acabamos de ver y el banco, que es este que está acá atrás, están igualitos. Lo único malo es que no se puede filmar adentro, pero bueno. Y lo interesante es que, si ven, es una arquitectura postmoderna que contrasta totalmente con el estilo que está en el resto de Celebration, que es este estilo que tengo acá atrás. Así que bueno, eso es. Ya nos vemos. Creo que ahorita voy a ir a un edificio de oficinas que también está en Celebration, que es de Aldo Rossi. Nos vemos allá. Son 3 horas para llegar. Son 3 horas para llegar. Eisner llama a Rossi para diseñar un prototipo de hotel y lo apura de tal manera que el arquitecto le escribe una carta contándole la historia de cómo Bernini fue a París a diseñar proyectos para el Louvre y terminó peleándose con Luis XIV y termina diciendo:
Yo sé que no soy Bernini, pero tú tampoco eres el rey de Francia. Renuncio. Esto a Eisner lo motivó más a reconquistarlo y le encargó el diseño de las oficinas de Celebration, 3 edificios postmodernos con referencias renacentistas que utilizan el concepto de hacer elegantes los espacios públicos, pero austeros los de trabajo. La historia del Dolphins ya la conté, pero para Eisner todo empezó 2 días después de su llegada a Disney, cuando le muestran los diseños de 2 hoteles que lo desvelan por una semana y por los que prefiere meterse en un juicio antes de construirlos por horrendos. El proyecto de Graves es una propuesta racionalista, con una apariencia formal historicista que yo resumiría en postmoderna. Tiene formas muy potentes como la pirámide y elementos con referencias barrocas como los delfines de Bernini en la fontana de Tritón en Roma. Y por último, el Emergency Service de Venturi y Scott Brown, nada más ni nada menos que una referencia formal a la imagen que todos nos hacemos cuando pensamos en una estación de bomberos. Esta noche miro más lejos, puedo entender.